Estamos cumpliendo el primer cuarto de este siglo XXI y todo ha empezado con cambios que no parecen marcar una evolución muy positiva. Cabe preguntarse si siempre son así los cambios de época. Si miramos hacia el siglo XX, en el mismo lapso de tiempo, Occidente vivía el impacto de la carnicería provocada por la Primera Guerra Mecanizada, que cambió la historia de los conflictos armados y enfrentó a la humanidad a un poder destructivo hasta entonces inédito. Hoy, como en un déjà vu, nuevamente las élites nos enfrentan a la amenaza del exterminio que pone en riesgo la sobrevivencia de millones de seres humanos. Así, volvemos a entrar a un nuevo siglo experimentando el miedo a la destrucción masiva de una parte de la humanidad acosada y violentada en un conflicto que no hace más que escalar. Sin embargo, nunca antes la guerra fue tan lejos y se sintió tan cerca. Nunca antes la humanidad, o gran parte de ella, había sido obligada a ver un genocidio transmitido en vivo y en directo. Paradojalmente, esta experiencia posibilitada por el nuevo orden tecnológico no nos hace testigos de la verdad. Nos implica en tiempo real, pero cada vez es más difícil saber lo que realmente está pasando, porque este nuevo orden trae formas de manipulación y de censura sin precedentes. Todos desarrollamos un malestar creciente, porque la historia parece estar en manos de un algoritmo que como una amenaza fantasma decide cómo y qué se cuenta. Sin el rol de los medios, mediando nuestro contacto con la realidad, el peso de nombrar la verdad reside exclusivamente en las víctimas, en que puedan registrar su propia tragedia y llegar hasta nosotros. Así la desconfianza se propaga a una velocidad nunca antes vista y afecta a todos los niveles de la vida social. En este contexto, lo público, local y global aparece marcado por el ascenso de líderes cuya principal ideología es el desprecio. Líderes cuyas retóricas nos remecen y nos envuelven en su crueldad. Pero algo pasa también con las mayorías que los ponen en el poder, que se acomodan en esa forma de nombrar el mundo. Diversos análisis señalan que el escenario donde surgen estas mayorías seducidas por los discursos neofascistas fue detonado por la pandemia. La pandemia fue una experiencia global, cuyo común denominador fue establecer que en la forma actual del capitalismo hay amplios sectores que se saben descartables. El desprecio presente en la retórica de estas figuras políticas en ascenso seduce a un sujeto joven que se siente abandonado por un sistema que lo trató como descartable de manera abierta y en muchos casos condenó a los suyos a una muerte lenta y dolorosa. Este sujeto, que da sustento a los líderes fascistas, no ignora el carácter destructivo de la concepción del mundo que está marcando el cambio de siglo. Es más, se identifica con ese desprecio al punto de convertirlo en el paradigma del momento histórico actual. Un desprecio que pone en crisis las instituciones y el orden donde se gestó la promesa de igualdad, libertad y fraternidad que marcó las luchas de las generaciones que le precedieron. De cómo es este nuevo sujeto social, cómo el orden donde se gesta está marcado por nuevas formas de socialización y del rol de las comunicaciones, conversamos hoy en Chile, Verdad y Leyenda. Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día de hoy tiene un currículum largo, de hecho lo tengo anotado, pero quiero dar un detalle que no es menor, porque hoy día en Chile, Verdad y Leyenda, nuestro invitado tiene desde cierto punto de vista como alma mater nuestra universidad. Sí, es verdad. Sí, pues, Sí. porque estudiaste el magíster en antropología acá. Sí. Ya lo están escuchando en todo caso, Cristian Leporati, pero déjame leer el currículum que está bueno. Sí, bueno. Déjame leerlo. Pero igual ahí lo pueden ver, pero ya escucharon a Cristian. Actualmente es director ejecutivo de la consultora Antropología y Estrategia. Estamos bien ahí. También es profesor de Comunicación Política y Gubernamental en la Universidad Diego Portales. Así es. Embajador de la Fundación Hay Mujeres. Sí. ¿Tú también estuviste ahí? Soy. ¿Estás? Todavía estoy. Fue director de la Escuela de Publicidad Universidad Diego Portales. Sí, yo también sabía eso. Ex consejero de Ciencias Sociales en Qualitas, agencia acreditadora de la Pontificia Universidad Católica y ex consejero del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para la Región Metropolitana en representación de las universidades. Ha sido panelista en Radio Futuro, Radio ADN, CNN y Radio Universo. En la actualidad es panelista del Mostrador en Juntos y Revueltos con la periodista Fran Castillo. Exitoso tuitero. Polémico además. No, nunca tanto. No, sería un poquito polémico. Algo por ahí. Comunicador y comunicador. Invitado frecuente a los medios para evaluar las estrategias de opinión pública del mundo político nacional y además
ex estudiante del Magíster en Antropología de nuestra universidad. Urbana, especialidad urbana. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame, No, súper simple. como grosso modo. Y sé que fue re bonito porque a mí me tocó ser asesor comunicacional del ministro Espejo Ya. al lanzamiento del Transantiago. Perfecto. ¿Ya? Y en ese Te contexto, tocó pesado. bueno, ahí así me quedaron los pelos. Y en esa época teníamos muchos sociólogos Ya. asesorando la parte de estudio de opinión en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y bueno, quedó la catombe en febrero del año 2007, ya creo que era, que se lanza este producto de la élite, que no fue pensado en la gente y no fue pensado desde la antropología, o sea, desde las bases. Y bueno, queda la crisis horrible y los sociólogos hacen mucho estudio de análisis y yo que estaba ahí entre medio no me llegaba la información correcta. Siempre tuve la bala pasada con la antropología y algunos autores en particular y ahí miré a la academia, Humanismo Cristiano, y empecé a ver la posibilidad de hacer el magíster mientras estaba de asesor allá. Y bueno, y empecé a tomar el magíster, lo hice en el tiempo que correspondían. Y en ese proceso empecé a contratar antropólogos. Los subí a los buses de Transantiago, Ya. que eran buses con choferes que parecían autómatas. Era un bus que tenía asientos altos porque fueron diseñados en Brasil para la altura de los brasileños. Por lo tanto, también las agarraderas eran muy altas y los chilenos no llegaban. Eran buses en que la gente no conocía al chofer, como pasaba con las micros amarillas. Claro. En la mañana lo saludaban, en la noche se encontraban con otro chofer, pero de la misma hora. Había una relación humana. Entonces subo a los antropólogos a las micros, los mando a los barrios, y ahí empezó a descubrir muchas cosas que otras disciplinas no me las entregaban. Y eso en gran medida fue gracias a mi interés por la antropología, una intuición, y después a la formación que tuve acá en la academia. Qué buena. Sí. Qué buena. Así que yo soy muy agradecido de la academia en eso. Y hasta el día de hoy, al día de hoy trabajo con eso, Bueno, la de etnografía. hecho, o sea, perdón, pero acá, director ejecutivo de la consultora Antropología y Estrategia, evidentemente, Sí. agarraste esa hebra, pero con ¿Y sabes todo. por qué pasa eso? Porque en el fondo, en Chile, y antes lo conversaba fuera del panel ahí con el Dale. rector, en Chile siempre la élite, bueno, es la que ha gobernado directa o Sí. indirectamente, ¿ya? Y por lo tanto la mirada en Chile, ya sea élite de izquierda o derecha, da igual, siempre ha sido una mirada muy vertical, desde el poder. Y la antropología lo que te permite es que el ciudadano, igual que las redes sociales, de alguna forma dialoguen con el poder en una posición de igual a igual. Y eso yo creo que es un gran aporte de la antropología. Y de algún modo rompe esa inercia que hay en Chile, que viene desde, no sé, pues de Gabriel Salazar y su estudio del Guacho en el siglo XIX. Esa relación tan medieval se sigue reproduciendo. Pero la antropología de alguna forma rompe eso porque te permite una relación más justa. ¿Ah? Y de abajo hacia arriba. Cristian, a propósito de esa ruptura que me están mencionando ahora, ¿cómo ves en este minuto la situación política donde efectivamente hay una cierta élite que está manejándose de manera muy clara y hay otras figuras que no necesariamente pertenecen a la élite y se constituyen como tremendamente atractivas, sobre todo ahora que viene la primaria de la izquierda y la izquierda? Es que también, Pensando en Jara, Toá, también son élites, Pinter, o sea, digamos. son por definición ontológica, también son una élite. Y las élites en general no han estado a la altura. O sea, tú antes hablabas en la presentación del programa, hablabas un poco de las élites globales, Sí, claro. que tampoco han estado a la altura. ¿Ah? Y también la élite local, nuestra élite chilena, élite empresarial, élite política, tampoco ha estado a la altura. No han logrado un poco retornar al Chile que tuvo un año 73 quizás para atrás, que era un Chile no tan individualista, era un Chile más dialogante, sin tanta riqueza mediante, pero había una relación más cara a cara. ¿Ah? De alguna forma eso se pierde. Y la élite no ha estado a la altura para recuperar eso. ¿Ah? No han asumido el rol de élite más horizontal. Su conversación Pero está muy afincado en una situación de poder. Lo estamos viendo con las élites tecnológicas, por ejemplo, en Estados Unidos. Todos estos personajes que están pensando ya no en la Tierra, están pensando en conquistar Marte para irse a vivir allá, si aquí la cosa no funciona bien. O sea, la élite está muy encerrada en sí misma, se ha alejado mucho de la gente. Y eso es delicado, y Chile no está ajeno a esa tendencia global. desde ese punto de vista, estaba pensando en algo, yo no sé si leíste El fantasma portaliano de Rodrigo Carmi, que es un filósofo de la Universidad de Chile, y que plantea de alguna manera cómo la oligarquía constantemente busca formas de
posicionarse nuevamente cuando se ve con cierto riesgo. Y él toma fundamentalmente un poco esta idea desde Portales, como una figura que también ensalza la oligarquía, pero también hace un análisis que es bien interesante respecto a lo que sucede con el estallido social y cómo los medios, que finalmente pertenecen también a la élite, revierten la idea del estallido social y lo transforman en el estallido delictual, en el octubrismo, y generan una dimensión comunicacional muy fuerte que hasta el día de hoy incluso nos hemos encontrado con algunas personas que ya reniegan de un hecho que fue muy importante y que efectivamente fue masivo y que efectivamente fue social. Claro, que lo que hace es que la política opera con las emociones y la comunicación política con mayor razón. O sea, la comunicación política desde el enfrentamiento del año 60 de Kennedy con Nixon, en que Kennedy el día anterior estaba tomando sol, un tipo buen mozo, casado con una mujer muy inteligente, rico, y Nixon, quizás el presidente más inteligente que ha tenido Estados Unidos en términos de CI, se mostró muy nervioso, estudió todo el día, estudió cómo responderle a Kennedy, muy nervioso, transpiraba, eso se vio en la televisión, y de ahí en adelante se descubre que la televisión empieza a gobernar de alguna forma la política se adapta al espectáculo que es la televisión, se adapta a los contenidos, a la retórica televisiva, y siguen en eso. O sea, la política es emoción, y la emoción, quien la está manejando mejor, yo diría los últimos quizás 10 años, pongámosle fecha, desde Cambridge Analytica en adelante con Trump, las emociones, eso del año 86, si no me falla la memoria, desde ese momento en adelante, la derecha se apropia de las emociones, se apropia de los grandes temas, corrupción, migrantes, y todos esos temas que lo ha ido agarrando muy bien la derecha, y mientras tanto la izquierda tiene una contención en lo comunicacional moral muy fuerte. Recién estamos viendo ahora con Jara, por ejemplo, una estética que no parece comunista. Vemos una candidata que tampoco parece comunista, porque han empezado a entender que una forma de ocupar espacio es usar las herramientas que hay que usar hoy en día en comunicación política. Y eso es dejar de lado a veces un poco esa moral que te contiene, esa moral de las brigadas Ramona Parra, esa moral de la comunidad, esa moral de estar tan pegado en el pasado, y no superarlo, mientras la derecha está pensando en el futuro y está usando las redes sociales, está usando intereses, usa el algoritmo, que en el fondo agrupa intereses, y en el fondo de esos intereses van dirigiendo campañas. Recuerdo que Trump, con el famoso Cambridge Analytica, le habló a 80 millones de norteamericanos, les habló uno a uno respecto de sus problemáticas, porque el algoritmo le permitió, en base a ese estudio de Cambridge Analytica, le permitió tener una respuesta para cada uno de esos 80 millones de norteamericanos. Esa es la política hoy en día en términos comunicacionales, y eso es lo que le cuesta mucho a la izquierda entenderlo. El ejemplo más patético, por ejemplo, es este gobierno, que en verdad ha hecho muchas cosas. Yo creo que ha sido un gobierno bisagra entre una época muy dura, como fue la época de la pandemia, el levantamiento social. De verdad ha hecho un trabajo interesante en eso el presidente Boric. Ha sacado bastantes proyectos adelante, pero Pablo Paredes ha sido incapaz, y no él en particular, sino el sistema de comunicaciones del gobierno, ha sido incapaz de posicionar ese relato. Y más allá de que, como tú señalas bien, de alguna forma la derecha tiene de algún modo tiene los medios, pero también es una excusa súper fácil, porque hoy en día tú tienes otra herramienta. Pero yo ahí quiero apuntar eso, porque me parece súper interesante, Cristian, porque de alguna manera el relato, la manera de estructurar la comunicación se transa en los medios y se transa, yo creo que el relato... En el Congreso también te pasa. Pero además se transa en la vuelta a la democracia. Así es. Belisario Velasco lo menciona, bueno, está fallecido Belisario Velasco, pero lo menciona de forma concreta y clara. Tironi hace un gesto importante, privatiza desde alguna manera un poco Televisión Nacional de Chile. O sea, hay una jugada donde se transan los medios, pero no solamente se transan los medios, se transa una forma de hacer medios, que tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, porque tú mencionabas el tema del espectáculo.
Yo creo que los medios hoy día efectivamente se farandulizaron en todo el relato. Tú te das cuenta que los comunicadores, por muy inteligentes Y por que defecto los sean, políticos. absolutamente. Si no, no de pueden estar verdad, ahí, pues, si no están bueno, ahí. y en ese sentido, los políticos están fregados. O sea, yo recuerdo que creo que es notable, Gladys Marín, cuando le dicen que se dé un piquito con Lavín, y ella hace toda una retórica muy interesante, que en realidad uno lo lee hoy día, o uno lo escucha hoy día, lo ve hoy día, y uno dice, esta mujer es brillante, porque lo que ella te está diciendo es una clase de comunicación. Te está diciendo, a ver, ustedes están pidiéndome que yo me preste para un show para que den plata. O sea, Claro. me están transformando a mí finalmente en una estrellita de rock, por así decirlo. Y llevo al presente. Hay un programa de televisión de cable que es sin filtro. Ah, claro. Bueno, eso es puro show, digamos. Pero es un X o es un X televisado, ¿te fijáis? Claro. Pero en el fondo ahí también hay muchas personas que se prestan a ir a ese programa y se prestan y le prestan ropa a una mirada y eso no está bien tampoco, ¿te fijáis? Pero esa O sea, no había que transacción- ir a eso. Pero el afán de estar en el espectáculo te lleva gente del progresismo a estar ahí presente. Ahí hacer van show. honorables y van dentro de un show que además un show encuadrado, como se dice en comunicación política, un framing, un encuadre que es absolutamente de derecha y de extrema derecha. Ahí ha estado invitado Es que Crespo a presentar su libro. Ahí es donde yo quiero llegar, porque en definitiva, no solamente que hoy día los medios pertenezcan a los empresarios o a personas de derecha, es el relato también, el framing, el encuadre que se establece y la agenda que se propicia la que genera este discurso que tiene un relato propio de la derecha, desde de Goebbels en el nazismo, o sea, desde el miente que algo queda, que lo plantea Goebbels en sus 10 declaraciones cuando dice den alguna información, aunque sea falsa, manténganla, hasta que sea verdad. Hoy día tú te enfrentas con gente que hasta el día de hoy dice, por ejemplo, que Michelle Bachelet no es médico. Sale en la Universidad de Chile, Claro. Universidad de Chile, la tercera universidad más importante de Latinoamérica hasta el día de hoy, desmintiendo eso. Sale Elia Molina diciendo, pero si era compañera mía, y hay gente que hasta el día de hoy no lo cree. Claro. Hay gente que hasta el día de hoy cree que el Brexit estuvo correcto cuando se sabe que es mentira, se estudia en comunicación. Claro. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí hay una transacción comunicacional, es más emocional, por eso es que estaba pensando en eso. Sí, lo que pasa es, bueno, y todo lo que nos están escuchando va a estar de acuerdo conmigo, que en alguna forma la agenda la pone la derecha. Sí, po. ¿Ah? La agenda, Ellos o sea, manejan la agenda Z. en el fondo la música la pone la derecha y la izquierda actúa en la medida de lo posible, como decía Elwin, actúa dentro de ese contexto comunicacional que impone la derecha, pero lo hace mal, porque en el fondo, claro, ya no estamos en la época que habían solamente algunos diarios, algunas radios y algunos canales de televisión, y a partir de eso se construía un poco la opinión pública y se dirigía a la opinión pública. Hoy en día, efectivamente, hay otras herramientas, que son las plataformas digitales, que es el Sí. mundo digital, que te permite algún grado de performance igualitaria, pero tampoco se usa bien. ¿Ah? Hay un artículo de Infolibre, que es un medio que yo sigo mucho de España, que depende, creo, del diario El País, que hablaba de que la izquierda no sabe comunicar. Y a mí me quedó grabado eso, tengo que escribir una columna al respecto, pero es verdad, o sea, la izquierda no sabe comunicar. ¿Por qué no lo pasa sabe? eso? No lo sabe porque tiene esas trancas morales de que no le permiten entrar en el juego sucio. Ya, pero ¿cuál Lo sería que- el lo que juego sucio de muchas la veces comunicación? la derecha no miente muchas veces, la derecha seria, no miente, Ya. pero cuando te muestran la realidad, te la encuadran de una forma que tú ves ese pedazo de la realidad, pero no estás viendo el resto. Claro, pero Por lo finalmente... tanto, éticamente, tú no es eres mentira. periodista, no es mentira. No, po, evidente. Pero como lo encuadras de esa forma y muestras esa parcela de realidad, la gente cree que eso es la verdad, po. Y no es eso. Esas cosas que son tan básicas, normalmente se hacen a través de bots, se hacen a través de influencers, se hacen a través del algoritmo, en definitiva, y de algunos programas que hay para hacerlo. Programas, digamos, software. Y esas cosas en general cuestan plata, es verdad, pues tampoco son tan caras. Pero la contención de la izquierda en general respecto de eso es el tema de cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a usar. Y ahí te vas quedando atrás, porque como tú antes señalabas en la presentación, la gente joven está votando por ni siquiera la derecha, está votando por líderes de extrema derecha, en Italia, en España. Bueno, acá Bolsonaro, Milei. pero acá han habido encuestas donde los jóvenes dicen que ellos querrían un gobierno totalitario e incluso prefieren dictaduras a democracia.
Salió una encuesta a jóvenes de octavo, primero medio, octavo básico, primero medio, estamos hablando de 14, 15 años, y fue muy sorprendente. Porque el eslogan de la extrema izquierda, derecha, es muy simple. Seguridad, seguridad, seguridad. Ya, Chile es un país con miedo, ¿no? ¿Ah? ¿Chile es un país efectivamente con miedo? Claro, dentro de Latinoamérica, estadísticamente, junto con Uruguay, somos países, tenemos uno de los países más tranquilos en temas intelectuales. Absolutamente. Pero eso es la realidad. Pero eso da lo mismo. La percepción es otra. La percepción es que vivimos en el infierno. Y antes lo comentábamos fuera de pantalla. El estudio del Consejo Nacional de Televisión te dice que un 50% de los contenidos matinales, que es como tener la radio prendida en tu casa, toda la mañana, básicamente te hablan de delincuencia y de política. Y como están las cosas los últimos años, es más o menos lo mismo. Entonces, la gente lo que está escuchando es que estamos mal, po. O sea, voy a salir a la calle y me van a asesinar. Y ese constructo, que es el terror, el miedo, también hay que decirlo, es un recurso muy bien usado por la derecha, el miedo. De hecho, no sé si usted tuviste, por ejemplo, el fin de semana el debate de la primaria, creo que fue en el Canal 13. Sí, en el central de Iván Valenzuela, y fue interesante porque en el fondo tuviste toda la retórica de los 4 contendientes ahí del progresismo, y ninguno apeló, por ejemplo, a lo que significa tener al otro lado de la calle a Caspo. ¿Qué significa Caspo? Significa fascismo, o sea, significa extrema derecha, significa un proceso para la mujer, y eso no lo dijo nadie. Pero ahí también hay una dimensión mediática muy fuerte. Porque, por ejemplo, se establece la idea de que Kast no es de extrema derecha, desde los medios, desde el relato. Entonces también se consolida en la agenda. Más que los medios fue Kaiser, recuerden que Kaiser fue el que, en el fondo, fue el que pateó al centro a Kast. Claro, pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque en definitiva, cuando aparece una figura como la de Kaiser, finalmente Kast se va al centro, pero finalmente, claro, pero por defecto, pero es rarísimo porque estamos absolutamente corridos, pues el centro nuestro sería la extrema derecha. Es muy loco. Bueno, en este país, por ejemplo, la socialdemocracia es considerada de izquierda e incluso, algunas veces incluso hasta de extrema izquierda. Claro. Pero ya no, pues, o sea, tú ves que el presidente ya todos dicen que es un socialdemócrata. Bueno, todo. Entonces, pero en el fondo, esos son los juegos de las percepciones, de las emociones, que es un poco el punto, y eso lo hace mucho mejor la derecha, porque usa un lenguaje simple, directo a la necesidad de las personas, y en eso es súper clara. No se complejiza con grandes retóricas, grandes complejidades, ni grandes autores. Son claritos. ¿Cuál es el discurso de Kast? Seguridad, seguridad, seguridad. ¿Cuál es el discurso de Amatei? Seguridad, seguridad, economía. ¿Cuál es el discurso de Toá? ¿Cuál es el discurso de Jara? ¿Cuál es el discurso de Winter? Difícil, o sea, cuesta abordarlo. Te das cuenta, y ese discurso de la extrema derecha en Chile ya lleva mucho tiempo, entonces ya la gente lo tiene súper internalizado. Pero a mí eso ahí me llama la atención algo, Cristian, porque en definitiva los medios de comunicación en el mediatizar son fundamentales a la hora de generar cultura y de generar incluso una educación, no la académica, pero sí de establecer ciertas directrices. Sí. Y sin embargo, cuando tú transas los medios de comunicación en la vuelta a la democracia, en el fondo tú estás permitiendo que la sociedad se culturice en una cierta dimensión y en una cierta retórica que te va a pegar constantemente. O sea, porque tú acabas de decir algo que es muy cierto. Tenemos una retórica, o la izquierda y la centroizquierda tienen una retórica más profunda, pero tú antes tenías por lo menos una búsqueda con Editorial Quimantú, con la misma televisión universitaria, etcétera. Tenías una búsqueda de hacer que el pueblo fuera pensante, tuviera pensamiento crítico. De un pueblo que ya no existe. Por supuesto, pues después de 17 años de dictadura, es otra cabeza. Con Sábado Gigante ahí constantemente. Claro, es otra cabeza, ¿cierto? Y Cecilia Boloco haciendo así, tú comprenderás que... Es otra cabeza ya. Claro, pero pero lo que llama la atención es que cuando se hace el giro, el cambio, no se piensa eso. Es como decir, ¿sabéis qué? Cedamos a esta cabeza. Cuando tú podrías pensar en 20 años de concertación, decir, bueno, voy a hacer un cambio sutil, no sé cómo, voy a tratar de generar cosas con bastante éxito. Algo pasa ahí. ¿Qué pasó ahí, entre medio? Yo siempre cuando hago clases con los cabros que no tienen mucha cultura
no tienen mucha cultura histórica y política, particularmente. Yo siempre le digo que en Chile pasa algo en el año 75. ¿Qué ocurre? Ya. Llegan los Chicago Boys, ¿ya? Y los Chicago Boys vienen con un modelo que es el modelo neoliberal, y ese modelo, a través de la dictadura, se impone en términos culturales Ujú. y también se impone con un impacto económico. ¿Ah? Porque Ya. generalmente el Chile le empiezan a decir los jaguares de Sí, Latinoamérica. claro. O sea, también tiene un efecto económico importante en el imaginario popular. eh, y eso te va cambiando un poco la mentalidad del chileno. Siente que es exitoso, porque siempre el chileno fue un país súper aislado. Siempre nos miramos en menos frente a los argentinos, frente a los brasileños. Siempre nos estábamos mucho, mucho más abajo. Y de alguna forma el neoliberalismo a gran parte de la población le da ese hálito de sensación de éxito. Ya. ¿Ah? De éxito económico. De hecho, además el país igual empieza a funcionar allá, bien, más allá de la concentración económica, de la mala distribución del ingreso, y eso típico, pero el país igual se enriquece y esa sensación de que ya no somos los chilenitos, sino que somos chilenos y nos están mirando bien. Acuérdate, tú das un poco de memoria. Tuvo mucho éxito las planas ejecutivas chilenas. Fue también un modelo de exportación. Muchos ejecutivos viajaron de Chile a Argentina, a Brasil, a distintas partes de Sudamérica, Ujú. y con muy mala experiencia para los países donde lo recibían, porque los tipos eran prepotentes, tenían poco capital cultural, eran bastante mal, yo me acuerdo muy bien de esa época. Entonces nos llegó esta riqueza relativa, y esa riqueza relativa, que también es cultural, no solamente material, esa riqueza empieza a ser, para tu pregunta, empieza a ser una transacción entre una élite muy bien ensamblada y muy protegida por la legislación de la época, Ya. con senadores designados, pues, todo eso. Sí, pues sí, sí, ¿Ah? sí. Es muy protegido, un presidente que te hablaba en la medida de lo posible, el Pato Elwin, ¿ah? Todo muy acotado, y en ese acotamiento, bueno, también nuestra clase política de la izquierda le llegó la riqueza también, ¿ah? Fue parte de esa riqueza. Hablemos de Tironi con todo cariño y respeto, po. Tironi, ¿por qué existe? Porque después de la dictadura necesitaba la derecha comunicarse con la izquierda y no sabía cómo, había roto los puentes con la dictadura. ¿Tironi sería la bisagra? Y claro, Tironi y todas estas empresas, también en su momento Enrique Correa, hacen esta bisagra entre la izquierda y la derecha, que no estaba ese puente, tejen ese puente, surgen estas empresas de comunicaciones, hasta el día de hoy, y hacen ese trabajo, ¿te das cuenta? Pero todo eso fue una transacción, en la cual también, hay que decirlo, igual que el PSOE en España, les va acomodando la ropa italiana, le acomodan los zapatos cómodos, le acomodan los viajes también, y de algún modo se van alejando de las bases. ¿Ah? El ejemplo más patético probablemente el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que fue perdiendo las bases. Hoy en día tú vas al Partido Socialista y hay varios grupos de poder, varios Sí, claro. príncipes ahí, que de alguna forma gobiernan el partido. No hay dinámicas de crecimiento de gente joven que vaya subiendo a los cargos, y además se han alejado mucho de la base. El Partido Socialista era un partido de trabajadores, no de obreros, porque obreros es el PC. Es un partido de trabajadores urbanos, Ujú. de la ciudad, de la industria manufacturera de esa época, de la Corfo, años 40, 50. Y ese era su nicho. Pero ese personaje ya no es eso, po. Tiene casa en la Florida, ya no es un trabajador, muchos de ellos son emprendedores, Sí, claro. son ejecutivos, han estudiado en las universidades o los institutos, y eso, para dar un ejemplo nomás, el Partido Socialista no ha definido eso, ¿te das cuenta? No lo ha definido. El Partido Comunista tampoco ha definido bien este obrero cómo evolucionó, porque ya no es un obrero. O sea, el obrero de construcción es mucho más que eso. Y sienten que son eso, ¿te das cuenta? Entonces, los partidos viven de las bases, viven de su electorado. Y esa comprensión y esa evolución en el tiempo de los partidos más tradicionales chilenos de izquierda Ajá. no ha sido entendida bien, no la han estudiado bien. En cambio, la derecha sí. La derecha le costó mucho, pero esta nueva derecha ha empezado a entender muy bien esos códigos y le está dando una respuesta a esas personas. Bueno, pero también, como tú decías hace un rato, son los que están poniendo la música. O sea, son los que comunicacionalmente están diciendo Más allá de los medios, de ellos esta ponen. forma se habla, digamos. Así se habla. Esta es la agenda, de esto se habla. Acuérdate algo Esta es la súper temática. interesante que a mí lo encontré, pero brutal, cuando la candidata Toá, la semana pasada, no recuerdo muy bien qué día, empezó a hablar de la permisología.
Ya. que había que superar la permisología, porque la permisología como concepto es un concepto en simple que la izquierda no la izquierda, los animalistas, los verdes de alguna forma están deteniendo los proyectos de inversión en Chile Es porque, como esta cosa en contra de los woke, digamos. claro, wokismo y toda esta cuestión. Claro. Y ella dice, efectivamente, quiere en contra de eso. ¿Y quién puso el concepto de permisología en Chile? La Empresa Nacional de Minería, la SOFOFA, la derecha, y eso ahora la candidata Toá lo asume como parte De su de su discurso. retórica y de su problemática. Le pusieron la música y la otra la compró, po. ¿Y eso qué pasa con el electorado que es de izquierda? Se desperfila, pues Y no en saben sentido- quién le está hablando al frente. Es un buen punto, y ahí me gustaría quizá profundizar un poquito más. ¿Cómo estás viendo tú la retórica hoy día, el discurso de esta eh, primaria que se viene muy pronto? 2 semanas más. Nada. Sí, está ¿Cómo, encima. cómo ves tú esa dimensión, digamos? ¿Cómo ves? Porque hablamos de que tenés que espectacularizar el discurso. Eso lo hacen todos. Sí, no te Qué sé yo, Jara bailando cumbia, tiene muy buen ritmo por lo demás Jara, y bailando cueca, es coqueta y todo eso. Toa con estas otras cosas. Winter también en una cosa más como de continuidad del arbolito Claro. y todo. Bueno, Mulet con pocos recursos, pero tratando de armar un discurso. Yo te lo respondo súper breve. Por favor. A mí me tocó hace tiempo atrás, fui varios años asesor de no me acuerdo muy bien del nombre, pero es como no es el Senatur, pero es una empresa que se dedica a promover el turismo hacia Chile, en el mundo, ¿ya? Y tiene un Ya. presupuesto súper excesivo, tiene un nombre esa organización que es pública, público-privada. Ya. Y una vez me tocó ver una campaña, me acuerdo hace un año atrás, en que yo le dije a los que estaban presentando, oye, mira, a ver, ya, súper interesante la campaña, mostraban desiertos, los glaciares, y yo decía, a ver, ¿qué pasa si le ponemos el logo de Argentina abajo? Listo, capotopo. No había identidad. No, pues, digamos. no había identidad, pues. Es lo mismo, o sea, yo cuando escuchaba, ahora viene otro debate el domingo, Sí. creo que en el 7 ahora, cuando escuchaba hablar a los candidatos del progresismo, le cambiáis el logo y le ponía el logo de RN y varios pasaban piola, po. O sea, en el fondo no tienen un discurso propio Ya. y competitivo y diferenciador que de alguna forma diga relación con lo que se entiende por progresismo. ¿Cómo logro yo ¿Por esa...? qué pasa eso? Lo que hemos dicho ya 1000 veces en el panel es que el tema de quién pone la música. Los grandes temas son estos, ¿ya? Y todas las encuestas nos dicen. Y estos son los temas: migrantes, seguridad, economía, listo. Ya, pero Y ¿cómo lo eso te hago lleva- yo si es que eso es justamente lo que, para seguir con esta analogía de la música, eso es lo que baila la gente, digamos? Claro. ¿Cómo lo hago? Porque por otro lado, cuando yo trato de poner otros temas, se me cuestionan. Que mira, es que ahí está el punto. Quizás, y eso vale también para Matella, quizás vale la pena perder una elección, esperar 4 años más, pero perder con la convicción de que tienes ideas que son propias y no estás cambiando permanentemente la opinión respecto de la música que te ponen o de lo que dicen los estudios de opinión. O sea, tenemos candidatos sin convicción. ¿Cuál es el gran defecto de Matei? Que tú dices, ¿cuál es la sustancia de Matei? ¿Qué es ella finalmente? No sabéis nunca lo que es, po. No sabes lo que es. Uno de Boric puede decir muchas cosas de Boric, pero la tiene clara. Sí. O sea, para Boric, lo de Gasta es un genocidio. Punto. Maduro es Maduro y hay un tema. Cuba también, Nicaragua también. La tiene clara, uno puede compartirlo o no. Pero hay convicción. ¿Cuál es la convicción que tiene Matei? O sea, ¿dónde está parada? Ya, pero Ya. Matei es la derecha. Sí, pues, A mí me preocupan esto. Es que es lo mismo, o sea, en la izquierda te pasa un poco lo mismo, o sea, ¿cuáles son las convicciones profundas que tiene Toá que la hagan ser diferente a cualquier otro? Ya, pero Ahí ahí... no las veo. pero- Más allá que fue ministra de seguridad, no de seguridad, No, pero sí, sacó adelante del el Ministerio de interior, sí. Seguridad y sabe mucho del tema, más allá de su trayectoria política, de su padre. Ya, pero ¿cuál es su esencia? Quiero que sea ella que me haga a mí votar por ella. Ya, pero en ese sentido, por ejemplo, las convicciones del presidente Boric, ¿por qué no hicieron cambios radicales o cambios más sustanciosos a nivel mediático? Cuando los medios efectivamente están poniendo esta otra música. Teniendo Televisión Nacional de Chile, Bueno, Televisión sí, Nacional de como- Chile hoy día es un canal Sí. que uno podría decir que está más vinculado a la centro derecha y a la derecha
que la centroizquierda. Por los contenidos que hacen los noticiarios, de acuerdo, totalmente. Y los matinales también. También. Y, o sea, finalmente todo, y perdón, y la producción, la entretención. O sea, perdón, la entretención son unos señores que si tú no sabes lo que estás hablando, te cae, digamos. Claro. O sea, ya es de verdad, es como, es complejo. Por eso insisto, de repente es bueno tener ideas propias, tener convicciones, aunque te implique perder una elección. O sea, yo creo que es más dramático perder con la derecha en las presidenciales, ni siquiera en las primarias. Estoy hablando ya de las presidenciales directamente. Es más dramático perder sin ideas que perder con ideas. Si vas a ganar mucho mejor, obviamente, pero el esquema actual de la izquierda es que en verdad ese ideario que había antiguamente de los derechos sociales, de la igualdad, ya no está en la boca de ellos. Pero yo creo que la izquierda tiene conciencia de que hoy día el tema de los medios es un problema. Tremendo problema. Lo tienen claro, pero Lo tienen están claro, haciendo no nada. saben cómo hacerlo. Exacto. Pero lo tienen claro. O sea, yo la sensación que tengo es que tanto el presidente actualmente lo tiene claro, y yo creo que Toá, Jara, Winter y me imagino que Mulet también lo tienen claro. O sea, ellos saben que ahí hay algo que hacer. Y ahora, ¿cómo hacerlo? Porque además pareciera que solamente el empresariado es de derecha, pero hay empresarios, hay gente con mucha plata Claro. que es de izquierda. Sí. O por lo menos que se dice de izquierda, no sabemos en realidad, pero por lo menos que se dice de izquierda y tiene mucha plata. ¿Por qué esa gente no apuesta por los medios, por ejemplo? Ahí ya uno se pierde, pero en verdad yo siempre lo repito, los medios digitales están a la disposición de todos, los software que son básicamente 3 programas que te permiten agrupar a las personas en clústeres de intereses comunes. Eso está disponible, ya se usó, insisto, el 86 en Cambridge Analytica. Efectivamente en Europa hay más legislación que contiene un poco más eso, pero hoy en día, y te voy a pasar tú que es de re divertida, la otra vez le preguntó a unos chicos en clase, y las chicas en general muchas veces, y también los hombres igual, tienen ciertas dudas respecto de cómo son percibidos, dudas existenciales, etcétera. Ya. ¿Sabes qué hacen los cabros? Van y le preguntan a ChatGPT, le preguntan, oye, bueno, ¿y quién soy yo? Le dan el nombre, ¿cómo me ves? Y como ChatGPT te conoce muy bien, porque en el fondo uno está todo el día buscando tonteras ahí, tienen un perfil tuyo perfecto en ChatGPT. Y las chicas se levantan el ánimo, y los chicos también, hablando con ChatGPT, que es un algoritmo. O sea, imagínate tú en Instagram y en Facebook. O sea, Instagram y Facebook, a través de los programas, saben mucho más que tú de ti mismo. Y esa información esa información se agrupa en programas, y esa información se usa a través de influencers, a través de bots, y va a ir generando corrientes de opinión que llegan a los medios tradicionales, que todavía en Chile son muy importantes, para generar imaginarios, para producir imaginarios. Y esa es la realidad que la izquierda muchas veces no quiere asumir, que con eso debe operar y con eso debe trabajar para tener un espacio. Más allá de tener un contenido, obviamente, un fondo importante que a la gente le haga sentido, obviamente. Pero ahí están las herramientas disponibles. Voy a quedar deprimido después de esta conversación. No, porque es bueno, mira, es bueno que porque tú ves que Pablo Paredes, yo lo conozco a él, Ya. es joven, es de la generación de estos cabros, o sea, manejan todo, son digitales. O sea, de Son hecho, nativos perdón, han digitales. hecho campaña en TikTok y todo. Son nativos digitales. Pero algo pasa que cuando la gente llega a la moneda, te viene un hálito como de formalidad, de corrección, que te olvidas de la frescura. Mira, a mí jamás se me va a olvidar, yo trabajé en parte del gobierno Piñera 2, en transporte. Ya. Bueno, Piñera 1, perdón. Tuve 2 años con él y con el ministro Pedro Pablo Razzoli en esa época. Y me tocó ir un par de veces a la moneda, a reuniones, y tuve el segundo piso de la moneda que da para la Plaza de la Sí, Constitución. sí. Veía ahí, eran puros cabros jóvenes sentados frente a un computador, y yo contaba hacia Vista Ibérica, unos 20. O sea, ya tenía muy claro Piñera en esa época, la derecha tenía muy claro en esa época, que en el primer gobierno de Piñera, que era importante manejar las conversaciones digitales, dirigir las conversaciones digitales, escuchar las conversaciones digitales, etcétera. Eso estamos hablando hace rato ya del tema, po. ¿Pero las conversaciones digitales se diferencian de las otras conversaciones? Las conversaciones. Sí, que las conversaciones digitales te van diciendo, a diferencia de un estudio de opinión, con una muestra, una metodología Sí, sí, sí. científica, toda la payasada, la conversación digital te está diciendo en el momento qué está opinando la gente respecto de una problemática política, o política pública, o social. Te lo dice al tiro. Y es súper certero. Y eso te lo hace un software.
y tú con eso vas tu discurso político, ya seas como ministro, subsecretario, presidente, lo vas al tiro amoldando, po. Es un rating online, en el fondo, para que se entienda. Ya, perfecto. Es un rating online. Cristian, se nos acabó el tiempo. No somos inteligencia artificial. Esto me quedó claro. Oye, pero por ahora, Por ahora. hablemos en 20 años más. O el próximo programa, no tengo idea. Pero en todo caso, los que no son tampoco inteligencia artificial son los músicos. Tú sabes que tenemos un grupo de jazz No sé si lo estoy escuchando, espectacular. espectacular. Son Realmente de la universidad, además. son de la universidad, claro, ¿cómo no? Son estudiantes de Tú eres estudiante de la universidad. Son los sí. Ah, ya, muy bien, muy bien. Mira, yo le pregunté porque se llama Tao, Inat y Tate. Ella nace en el encuentro de Tao, Javier Díaz Ortiz, Inat de Unai, Rodrigo León. ¿Quién es Rodrigo León? A ver, tú me cuento. Rodrigo, ¿por qué te pusiste ese nombre, Nat de Unai? El nombre artístico. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, porque si no, no se va a escuchar y me van a matar, porque estoy saliendo completamente de Sí, dale. Un nombre persa, ¿o no? Que estoy muy alto, pero Nombre artístico. sí, es el nombre artístico. Es la conjunción de la palabra de Monet, Ya. que significa elegante, joven, fino, bueno, cuando era joven y elegante. Elegante, joven y fino. Todavía. Algo que Algo que. Y Nat es un nombre corto, basado en Nat King Cole. perfecto. Nat de Monet. ¿Y Jado? Bueno, Jago es porque siempre fue mi seudónimo cuando yo escribía poesía cuando era chico y orgullaba algún poema. Y claro, la abreviación de mi nombre entero, que es Javier Alejandro Díaz Ortiz. Perfecto. Y quedó así y sonaba bien y todos me pusieron Jago. Así que Bueno, excelente. Ya se pusieron todo en su espacio, así que ahora sí, los vamos a dejar entonces con Jado, Pinar y Fratelli. Ya es tradicional. Eso es verdad. Yo me despido. Chao.
Muchas gracias, es un placer estar aquí para ustedes. A continuación vamos con un tema que se llama On the Sunny Side of the Street, donde también tengo que cantar, así que lamentablemente, aunque no le guste, voy a cantar. Vamos con On the Sunny Side of the Street. Yes, sir. Grab your coat and get your hat, baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. If you're here, that picture turn, baby. Leave your worries on the doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid because this road cross another. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Vamos con una bella balada llamada Moonglow. Primero voy a ponerme la sordina, permiso. Qué rápido es ser trompetista.
gracias por esta bella velada. Con este tema último nos despedimos. Con este me definen mis queridos colegas, soy el indeciso. Se llama, así se llama el tema, Undecided, de Charlie Shavers. Vamos. De Charlie Shavers. De Washington. Muchas gracias. Fue un placer estar esta noche aquí con ustedes. Hado y Nat y Fratelli para vosotros.